Hola, muy buenas noches, licenciada Sonia Palomo. Este día, como parte del tercer parcial ordinario, le voy a hablar acerca del amparo. Bueno, el amparo es un proceso constitucional que tutela derechos y garantías fundamentales de la persona humana consagrados en la Constitución y las leyes secundarias, ante la obstaculización de su ejercicio o ante violaciones actuales o eminentes de los mismos. Este proceso tiene sus ámbitos y de sus efectos, ¿verdad? Tiene efectos inmediatos o subjetivos, que el subjetivo es el mecanismo de tutela y protege los derechos o situaciones jurídicas subjetivas de la persona, consagradas en la Constitución, con excepción de la libertad. Mediato u objetivo. Esto es una tutela objetiva del orden constitucional. Es la interpretación que realiza el órgano competente de los preceptos constitucionales. Vincula no solo a las partes que han intervenido en el proceso, sino también a terceros y en general a todos los órganos del Estado y a los particulares. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza jurídica del amparo? Para eso debemos entender que el amparo no es una acción, no es una pretensión y no es un recurso. El amparo es un proceso autónomo de índole constitucional. Eso nos tiene que quedar muy claro. Es un proceso. Bueno, el amparo también tiene sus características, y es que es una garantía constitucional, la cual es una fuente normativa y es una garantía jurisdiccional en un proceso extraordinario. Es un proceso excepcional y es un proceso subsidiario. Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de protección del amparo? Pues es la de proteger la obstaculización del ejercicio de los derechos, protege la restricción y las limitaciones de derechos y las amenazas y tales vulneraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que se controla con el proceso de amparo? Pues se controlan los actos de los poderes públicos y de los particulares, los actos normativos y no normativos, y las acciones u omisiones. Para eso debemos comprender que la pretensión de amparo es una declaración de voluntad fundada en la amenaza, privación o obstaculización de ejercicio y una restricción o desconocimiento de los derechos o situaciones jurídicas protegibles, reconocidas constitucionalmente hablando. Esta es efectuada ante la Sala de lo Constitucional frente a alguna autoridad del Estado o particular. Ahora debemos de conocer quiénes son los sujetos procesales en el proceso de amparo. Los sujetos procesales, uno es la parte actora o demandante, la otra es la autoridad demandada y la tercera es el fiscal de la Corte Suprema de Justicia, como cuarta la Sala de lo Constitucional y los terceros. También el proceso de amparo tiene la legitimación activa y pasiva. La legitimación activa, en principio, únicamente puede comparecer como demandante en un proceso de amparo las personas que se autoatribuyen un menoscabo real y directo a sus derechos fundamentales. Las personas jurídicas respecto a las personas jurídicas de derecho privado, no existe duda alguna de que pueden comparecer como demandantes en un proceso de amparo a través de la figura de la representación, siempre que se trate de aquellos derechos o situaciones jurídicas reivindicables por ellas. Está la legitimación pasiva. Esta es la calidad de demandado en un proceso de amparo. Esta recae sobre cualquier autoridad. A tenor de lo prescrito en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, autoridad es un órgano investido de la facultad de decisión o ejecución. La autoridad es un órgano investido de las facultades de decisión o ejecución, cuyo desempeño conjunto o separado produce la creación, modificación o extinción de situaciones generales o especiales, jurídicas o fácticas, dadas dentro del Estado o en su alteración o afectación, todo ello en forma imperativa. También el proceso de amparo se puede clasificar de las distintas maneras. Amparo contra actos jurisdiccionales. Este significa que, por este medio se busca atacar los actos jurisdiccionales de jueces y tribunales que vulneran derechos consagrados en la Constitución,
siempre que tales vulneraciones sean imputables de modo inmediato y directo sobre una acción o una omisión de una autoridad judicial. Amparo contra acciones u omisiones de cualquier autoridad, como por ejemplo, este tipo de procesos se pueden citar aquellos mediante los cuales se da por terminada una relación laboral que tenía una persona con un determinado órgano o institución del Estado, así como los actos presuntos producidos en consecuencia de la figura del silencio administrativo. Los actos impugnados deben tener carácter definitivo. El amparo contra ley autoaplicativa. Este es el control que recae sobre un tipo de norma que se caracteriza por ser directamente operativa, en el sentido que no precisa de ningún acto posterior o de ejecución, sino que producen efectos jurídicos desde su propia promulgación. Luego sigue el amparo contra ley heteroaplicativa. Este procede contra aquellos actos de aplicación de una disposición general, que siendo lesiva de derechos constitucionales requiere necesariamente para que puedan efectivizarse de un acto de aplicación posterior por parte de alguna autoridad para que pueda producir consecuencias jurídicas. El acto reclamado en este tipo de procesos no es la ley, eso nos tiene que quedar claro, no es la ley en sí, sino es el acto en concreto de la autoridad que afecta a la esfera jurídica del demandante. Ahora viene el amparo contra particulares. A pesar de que la ley de procedimientos constitucionales no regula dicho supuesto, con el objeto de evitar zonas exentas de control y ponderar el exceso de la justicia, la Sala de lo Constitucional se ha encargado de declarar su procedencia mediante la jurisprudencia. Dicho supuesto es admitido en determinadas situaciones jurídicas muy específicas, siempre que se cumplan con los siguientes requisitos. 1. Que se tiene que promover contra autoridad material y que se trate de un derecho fundamental y que no exista instancias o vías idóneas para restablecer el derecho vulnerado. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.